Espacio informativo del fin de semana, y pues ya prácticamente ahí todavía queda por ahí de media hora de espacio informativo, de programa, pero está con nosotros, no sé qué mala cara vio, lo escucho con Denis, lo escucho en otros tantos lugares y aquí nos hacía el feo, pero bueno, ya le llegamos al precio, llegamos a la nómina, no es cierto. Adán Ramírez, hola Jaime, ¿cómo estás? Pues mucho gusto de saludarte, había tenido una carga de trabajo y no había podido venir. ¿Qué estás, Me dijo Batsheva que andabas ahí en cosas, ¿no? Me salen de repente muchos trabajos así de traductor y de escribir cosas y tengo que estar recluido, encerrado así a piedra y lodo, entonces pues no había tenido la oportunidad de venir, pero ya ahorita me hice un espacio, dije en domingo, ¿cómo no? Hay que ir a ver a Jaime para hablar de libros, y fíjate que hoy en específico hablar de libros de una forma muy apasionante, diría yo, con uno de los escritores más divertidos, más vendidos, hay que decirlo ahora que dijiste llegarle al precio, que se llama Francisco Hinojosa. Francisco Hinojosa no solo ha escrito extraordinarias novelas y cuentos, sino que sobre todo es un autor, o no sobre todo, se le reconoce muchísimo por haber escrito y por escribir libros para niños increíbles. Entre sus novelas hay una, por ejemplo, que es muy divertida, que se llama Emma, que se imagina una especie de Harry Potter, en la cual, pero fuera una historia porno. Esta chica tiene una ascendencia pornográfica de autores porno, sus papás, ella nunca lo sabe, y es todo igualito a Harry Potter, pero es una escuela para ser actrices porno. Digamos que este es el tono el que escribe Francisco Hinojosa. También uno de sus libros más importantes, sin duda, es La peor señora del mundo, y hoy justamente traigo un libro para niños editado en esta editorial que me gusta muchísimo, que se llama Editorial Naranjo, y desde el título me parece que esta pequeña novela, me atrevería a decir, este cuento largo, me parece que el título en sí mismo ya es un cuento, se llama El caso del insoportable niño José Rubencito y su odioso perro Hércules. Es una historia muy interesante porque se trata de un niño y un perro que andan caminando por la calle y deciden de repente el perro morder a un anciano y desde ahí comienza la historia. Entonces le pregunté justamente a Francisco Hinojosa, tuve la oportunidad de platicar con él, cómo contar a los niños y qué contar a los niños, y vamos a ver qué nos respondió. Pues ya es que es lo que ahora conocemos de los niños. Antes pensábamos que solamente podían leer ciertos temas con cierto tratamiento, y ahora vimos que el abanico es amplísimo, todos los temas son posibles de tratar. La cuestión está en cómo hacerlo, ¿no? Justamente esto de escribir a los niños, por desgracia de algunos adultos, los niños entienden todo y todo lo que escuchan de las pláticas lo están entendiendo e interpretando, y afortunadamente para la literatura y quizás para la humanidad tienen todo y no tiene que haber ningún matiz para contarles las cosas, se les puede hablar completamente como personas absolutamente inteligentes que lo que son. Y justamente recordé ahora que decías Denis Merker, estaba leyendo un libro de Juan Villoro, donde decía que Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, tenía dos lectores privilegiados, igual de exigentes los dos. Uno eran los filósofos, está Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, y el otro los niños, por supuesto. Justamente te decía que este libro comienza cuando el perro de un niño muerde a un anciano, pero esto en realidad no es tan interesante. Está una niña ahí que es una escritora en ciernes, y le dice al niño: oye, qué aburrida es la vida, tiene que pasar algo importante, compláceme como escritora y haz algo raro. Entonces dice Francisco Hinojosa, vamos a ver qué nos dijo, que no es noticia cuando un perro muerde a un ser humano, porque es algo usual, pero cuando un ser humano muerde a otro ser humano sí es noticia, y vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Sí. Para hacer ficción tienes que pensar que algo raro tiene que suceder, ¿no? Eso hay algo que tomo aquí creo que lo decía Borges. Decía, bueno, en el periodismo, si un perro muerde a una persona, pues es algo normal. Pero que una persona muerde a un perro, esa es la noticia. Fíjate que hablando de perros y personas, no sé qué tal sea en satélite, Jaime, pero en la Ciudad de México, sobre todo en la colonia Condesa, la mímesis, la empatía, la convivencia entre hombres y perros, entre mujeres y perros, y entre niños y perros, se ha vuelto tal que pues muchas veces las mascotas son los mejores amigos de los seres humanos, no solo los mejores amigos, sino los mejores compañeros. Y así a José Rubencito y a su odioso perro Hércules le sucede una enfermedad que se llama mimetitis, donde el uno empieza a imitar al otro. Por eso el niño
muerde al ser humano tal cual hacen los perros, pero el perro también empieza a imitar a su dueño. Entonces vamos a ver qué nos dijo sobre esto Francisco Hinojosa. Por ejemplo, en la película de los dálmatas. Ajá, siempre los 101 dálmatas. Sí, sí. En la película aparece así, el perro se parece a su dueño, ¿no? Y siempre van caminando, ves así las parejas de el hombre y el animal y son parecidos, ¿no? Se mimetizan. Una de las características de Francisco Hinojosa, a diferencia de muchos escritores, siempre que escribes que estás leyendo una novela, tienes que tener una empatía con el personaje, con lo que está sucediendo. Sin embargo, aquí desde la escritora en ciernes, que es Suspiros, tanto como José Rubencito y el ya mencionado odioso perro Hércules, la verdad es que a uno le caen un poco gordos, y vamos a ver qué nos dijo sobre esto Hinojosa. Pues sí, aquí los dos son insoportables, y los dos pues al parecer tienen una enfermedad que hace que no sean mordelones, ¿no? Entonces, bueno, hay que curarlos. Fíjate, Jaime, que uno pensaría que los libros para niños a los escritores se les ocurren rapidísimo y que los escriben en una sentada. Sin embargo, Francisco Hinojosa se tardó nada más y nada menos que 15 años en escribir esta historia, y vamos a ver por qué. Sí, yo creo que es el libro más raro que he escrito. Tiene, desde que lo empecé, 15 años, más o menos. Fue leí las primeras partes en una de las primeras ferias del libro del Zócalo. Y sí me parece que era raro. Mira, un libro en general, o una obra dramática, puede partir de distintas partes, ¿no? Una anécdota, tienes una historia completa y la vas a resolver y ya. Otra, una idea. Puedes partir de una idea que quieres demostrar, digamos, no sé, las migraciones en México, y a partir de esa idea construyes un cuento. Y la otra es a través de los personajes, la construcción de los personajes. Y eso me pasa con alguna frecuencia. Construyo los personajes, me gustan, me encantan, pero ya después no sé qué hacer con ellos. Entonces tengo que inventarme esa historia, y fueron pues una labor de 15 años. Volví a él y no encontraba, hasta que finalmente le encontré una solución. Fíjate que en general ser mentiroso, Jaime, es algo negativo en el mundo de los adultos, pero si en algo se parece ser escritor y ser niño, es que inventar es algo fundamental. En cuanto más mentiras digas, en cuanto más imaginación tengas, pues sí, más divertidos van a ser. Tu imaginación, exacto, ¿no? más divertidos van a ser los juegos, pero también más divertidos van a ser los libros. Y justamente Francisco Hinojosa me dijo algo sobre esto, y vamos a ver qué fue. Sí, claro. Y ahí es donde está ya su beta novelística, ¿no? ¿Qué más puedo yo inventarme? ¿Qué puede pasar cuando esta historia se resuelva? Si no es en la realidad, al menos en la ficción sí, ¿no? Justamente, bueno, sobre esto, y ya la última pregunta que hice fue, ¿se puede hacer todo cuando escribes un libro? ¿Hay reglas cuando escribes una historia? ¿Hasta dónde puedes llegar? No lo sé, vamos a ver qué nos dice. Porque si te acotas, pues acotas tu imaginación, ¿no? Y pues amarras ahí tus... Claro, está pensando, el escritor siempre está luchando contra la verosimilitud. Digamos, en la realidad de nuestra vida, tú que das las noticias, no hay verosimilitud. Bueno, pero tú estás dando una realidad, pero un libro se presta para... Claro, pero lo interesante, fíjate, es justamente entre ficción y realidad, es que cuando cuentas algo en la ficción, dices, es que eso no puede ser y tienes que... No debe ser creíble. Pues. Exacto, cuando en la realidad no tiene que ser creíble. O sea, muchas te cuentas veces rebasa noticias, cualquier cosa claro, ficción. Y te cuentas noticias que dices, es que esto nunca pudo haber pasado. Exacto. O sea, esto si alguien me lo hubiera contado, no lo hubiera creído jamás. Entonces, Francisco Hinojosa me dice que cuando trata por sus personajes, a veces siente un tanto culpable porque dice, chin, todo lo que les estoy haciendo sufrir, y si ellos salieran, ¿qué me harían? Y pues vamos a ver qué nos dijo sobre esto. Es que esa es la ventaja que tiene un escritor de ficción, ¿no? Que puede hacer lo que quiera. Finalmente es dueño de esos personajes, y puede meterlos en los aprietos que quiera. Yo alguna vez pensé, si tuvieran vida mis personajes, no sé si me maltratarían mucho. Justamente sobre esto hay una novela muy célebre de Miguel de Unamuno, Niebla, donde el personaje se revela contra el autor y le dice, ya estoy harto de que me estés mangoneando. Pero bueno, me parece un libro muy interesante, Jaime. Además, siempre... ¿Ya está en librerías? Ya está en todas las librerías, en absolutamente todas. Siempre que me gusta hablar de libros en todos lados, pero me gusta siempre mucho sobre infantiles, los libros infantiles, porque si comienzas a leer de niño, tu cerebro cambia y lo más probable es que te hagas un hábito. La lectura es un hábito,
hábito. Y con estos libros que compran los papás, que sin duda van a leer ellos con los niños o antes o después, estás ayudando a tus libros a fomentarles uno de los hábitos más, diría yo, más enriquecedores, que te hacen tener una vida más placentera, una vida interior mucho más completa, que es la lectura. Y pues bueno, este fue de Francisco Hinojosa, uno de estos grandes autores, absolutamente divertido, para nada aburrido, completamente original, y también a la vez me gusta mucho porque interpela la originalidad de los niños, interpela la imaginación. Y bueno, la recomendación de este domingo, Jaime, fue El caso del insoportable niño José Rubencito y su odioso perro Hércules, que decía yo, desde el título ya es un cuento en sí mismo. Qué bueno, Adán. Oye, ¿qué va a haber pronto? Ferias, festivales, ¿dónde se acerca la gente a leer? A leer, fíjate que hace 15 días justamente por eso estuve ausente, en el Festival de Letras de Tepic, que estuvo padrísimo. Fue el flamante premio Mazatlán Alberto Ruiz Sánchez. Hace un año ya tan rápido. Hace 2 años había sido, y luego muy bien, ¿no? Que te estuvo excelente. Uh-huh. Hace 2 semanas también estuve allí, justamente hace 15 días, y me encantó porque es algo justamente que, sabes que escuchar hablar a los autores, a veces uno como está tan dentro, tan inmerso dentro de este mundo, piensas que es algo normal, pero al acercar a los escritores a la gente realmente es una divulgación muy importante. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué viene? Viene la Feria de Minería, que es la feria más antigua del libro, sí, claro, que es muy interesante, que también tiene una concurrencia increíble en el Palacio de Minería, en la calle de Tacuba. Y pues bueno, eso es lo que viene ahora muy pronto, y ya ves que para la segunda parte del año se vienen las ferias fuertes, pero también ahorita las editoriales empiezan a sacar los grandes libros. Acaba de suceder el premio Alfaguara, que se lo dieron a Jorge Volpi, que también fue algo muy interesante, un mexicano, sobre el caso de Florence Cassés. Y te decía, también se dio el premio Mazatlán Alberto Ruiz Sánchez, lo cual es algo muy interesante. Oye, Fer, me está diciendo, de hecho veíamos un reportaje que lo va a presentar sobre el metro de la Ciudad de México, lo que hace. Dice que vio que hay stands en el metro donde tú vas, dejas un libro y te llevas uno. Está increíble eso, exactamente. Tomas un libro, lo lees y lo devuelves. Es como una de las prácticas que hay, que es fundamental. Sabes que más o menos 25 millones de personas, siempre lo digo esto, en México nunca van a ver un libro en su vida. O sea, muchas veces pensamos, ¿por qué la gente no lee? Pues, tan alto. Es un número brutal, obviamente está muy centralizado, pero también está muy marginalizado esto con respecto a la clase social, sin duda, al mundo donde te mueves, al acceso que tengas a librerías, y qué mejor que siempre los libros estén cerca. Es algo increíble, porque muchísima gente no lee porque no quiera, sino porque no tiene el libro, y porque ir a tomarte el tiempo para ir a la librería, no todo el mundo lo tiene. Y me parece que si ya estás ahí, estás en el metro, y vas a tener a veces hasta 1:30 o 2 horas de tiempo muerto, pues bueno, lo puedes pasar de la mejor forma, que es leyendo. Te vas a picar y ya no vas a querer bajarte porque exacto, vas a aventarte de ida y vuelta. En el metro. Sería como un cuento de Cortázar. Gracias a ti, Jaime. Adán, muchas gracias y felicidades. Felicidades. Y aquí estamos con Adán Ramírez Serret, nos va a llevar de la mano al mundo de la literatura. Vamos a una pausa, estamos de regreso, estamos aquí en Grupo Fórmula, ya lo sabe, volvemos.